Y listo. Bueno. eh, segundo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a resolver estos 4 ejercicios que son ejercicios de un examen. Y bueno, aquí al final había un ejercicio, pero está muy largo. Así que aquí voy a agregar más ejercicios que, bueno, se los voy a mandar en el chat para que después de la ayudantía lo resuelvan o antes del examen, como sea, ¿no? Las cosas que son de práctica. En fin, entonces vamos con el primer ejercicio. Sí, eso es de un examen. Todos los ejercicios son de un examen. Así que, pues nada, la dificultad es la que es. Y ya. Bueno, entonces, primer tema, que es, bueno, tema uno, que nos pide crear una función. Entonces, el enunciado del primer ejercicio es este. Crear una función llamada obtener temperatura, que reciba una cadena de caracteres llamada valor. La función debe de devolver el número flotante correspondiente a una temperatura en grados Celsius, solo si la cadena tiene un formato numérico válido. Es decir, tenemos que hacer una validación de string aquí. Tenemos que validar que se cumpla este formato de aquí, ¿no? ¿Qué es aquí? Es decir, tenemos que validar que tenga un número válido, ¿no? Y seguido del número debe de haber un carácter, que puede ser C mayúscula o C minúscula. Y si es que la entrada no sigue este formato, entonces devolvamos cero. Entonces, listo, ya. Detengámonos aquí y pensemos lo que nos están diciendo. Tenemos que hacer una función, ¿no? Tenemos que hacer una función y la función debe de retornar un valor. En este caso retorna el número. Y si es que dicho número no cumple un formato específico, entonces la función retorna cero. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que generar una manera de revisar el, el formato del número, de dividir esa revisión en primera parte para ver el número y segunda parte para ver la letra. Y finalmente, mediante un condicional, pues retornar un valor, el número, o retornar otro valor, el cero. Entonces, veamos las reglas que nos dan para esto. La primera regla es que el punto, o sea, el punto, no la coma, es el único carácter que se permite, el único carácter especial que se permite, y es para separar el decimal. También dicen que el carácter de centígrados debe ser C mayúscula o C minúscula y debe estar al final de la cadena. No puede haber más de un punto decimal y la parte numérica debe tener al menos un dígito. Entonces, listo, aquí está la solución. Y bueno, vamos a hacer, así que la borramos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Primero nos piden definir la función, así que ya sabemos de una. Definir función. Tener temperatura. La función tiene un parámetro, que es el valor que vamos a ingresar. Ok, ¿qué más nos piden hacer? Nos piden validar todo este formato de aquí. Así que en nuestra mente, nosotros imaginamos un valor genérico, ¿no? Un valor cualquiera, que pongamos 25.5 grados centígrados. Imaginemos un valor cualquiera y con esa imaginación nos vamos a ir escribiendo el código. ¿Qué nos piden hacer? Bueno, primero tenemos que ver que eh, el punto sea el único carácter especial. O sea, no puede haber comas, no puede haber nada de eso. También nos pide que, ok, la parte numérica debe contener al menos un dígito. Entonces, la longitud de nuestro valor debe de ser eh, mayor a uno, pues no. Porque si es menor a uno significa que no está ingresando nada. Entonces, no hay al menos un dígito. Por tanto, la longitud del valor debe de ser mayor a uno para que haya al menos un dígito. Ahora, ¿cómo verificamos eso? Pues tenemos que ver dos cosas. Primero, tenemos que analizar nuestro valor genérico, 25.5, ¿no?
Digamos, en el caso más chiquito posible. Analicemos el caso más chiquito, ¿no? Que sería 1 grado Celsius o 0 grados Celsius, como sea. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un número y una letra. O sea, como mínimo, o sea, en el caso más chiquito posible, como mínimo, el valor que nos pueden ingresar debe tener al menos un número y una letra. O sea que la longitud del valor debe ser mayor a 1 para que haya al menos un dígito. Y contando la letra, longitud final debe de ser mayor a 2. ¿Por qué? Porque para contar el número, vamos con longitud 1. Y luego contando la C, vamos con longitud 2. O sea, como mínimo, debe tener una longitud mayor o igual a 2. Ahora sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra función determine si es que tiene o no más de 2 caracteres? Pues con un condicional, ¿no? Condicional. Un condicional que me verifique que tenga más de 2 caracteres o que tenga menos de 2 caracteres. Parecería obvio que sería más de 2 caracteres, pero en realidad es al revés. Lo que tenemos que verificar es si la longitud es menor a 2 caracteres. Ay, no sé cómo escribir menor. ¿Y por qué menor? Porque, ¿qué sucede en el momento que la longitud es menor a 2 caracteres? Pues que el formato no se cumple. Y si el formato no se cumple, ¿qué nos indica el enunciado? Devolver cero. Entonces, lo que hay que hacer inmediatamente es verificar si es que no se cumple la condición y en el caso de que no se cumpla, devolver cero. Y una vez yo devuelva este cero, todo el código que esté aquí, todo el código que esté, todo el resto de validaciones ya no hará falta porque ya no, pues no se va a correr, ya que la primera condición tiene un return. O sea, hasta aquí lo único que hay que verificar, lo único que hay que saber es que si no se cumple el formato, entonces la función retorne cero y que deje de correr el código. Porque ya no se cumplió una condición, ya no hace falta verificar el resto de condiciones. Entonces, con esa misma idea, vamos a seguir usando el código. Vamos a verificar los errores, o sea, las condiciones que no se cumplan. Entonces, ¿cuál es la siguiente condición? Que debe de aparecer el carácter C mayúscula o el carácter C minúscula al final de la cadena. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero tenemos que encontrar ese carácter final. Y aquí va a ser igual el último carácter de un texto, que va a ser nuestro valor, indexado en la última posición, en -1. Entonces ahí recién estamos cogiendo el último carácter. Ahora, ese carácter final puede ser una C mayúscula como una C minúscula. Así que es más fácil transformar todo a minúscula. Así no tengo que hacer dos verificaciones y solo una. Y ya está, ya tengo mi carácter en minúscula. Ahora, si ese carácter existe y está en minúscula, no tiene más opción que ser la C minúscula, ¿no? Vamos a escribirlo aquí más fácil. Este carácter debe de ser la C minúscula. Ese es, este carácter debe de ser la C minúscula. Ese es el formato. O sea, el formato que nos dan es ese, C minúscula. Bueno, C minúscula o C mayúscula. Entonces no tiene más opción que ser esa letra, la C. Por tanto, ¿qué pasa si no es la C? Pues no cumple el formato y se detiene la función. Entonces, ¿qué pasa si el carácter final es distinto de la C minúscula? No se cumple el formato y por tanto regresamos 0.0. Aquí está, ¿no? El carácter final debe ser C minúscula y si no se cumple, pues regresamos 0.0. Entonces, listo. Estamos usando la misma idea.
¿Qué pasa si es menor que 2? No se cumple la condición, por tanto 0.0. ¿Qué pasa si la C no es el último carácter? No se cumple la condición, por tanto 0.0. Entonces ya, ahí tenemos ya dos partes, ¿no? Ahora, ¿qué más nos hace falta verificar? Pues, a ver, que el punto sea el único carácter especial y que no pueda haber más de un punto decimal en la parte numérica. Mm, bueno, entonces ya, verificamos eso. ¿Cómo podemos verificar que el punto sea el único, bueno, que no haya otro carácter especial que se les ocurre hacer? Mm, 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 mm. Bueno, lo que habría que hacer primero es analizar todo el texto, porque el texto puede ser 25, como podría ser 2500, o sea, puede ser un número muy, muy largo. Por lo tanto, tendríamos que analizar cada carácter del texto, ¿no verdad? Entonces, si quiero analizar cada carácter, debería utilizar un bucle, es decir, un lazo que me permita ir de carácter en carácter. ¿Y qué me permite hacer eso? Pues la función for. Entonces, entonces, hagamos una función for que analice un carácter que analice carácter por carácter de nuestro valor. Pero aquí hay un inconveniente, ¿no? Que nuestro valor va a tener tanto números como letras. Va a tener un montón de números y luego una letra al final. Y esta letra al final, pues no nos interesa. Entonces, lo que hay que hacer antes de esto es quitar esa letra al final. ¿Cómo la quitamos? Pues con una indexación. Podemos agarrar nuestra parte numérica y decir que nuestra parte numérica va a ser igual al valor de todos los dígitos a la izquierda, excepto el último, que sería la C. Y ahora sí, ¿sí aquí? Solo tomamos en cuenta los números, no la letra C. Listo. Ahora sí, ya podemos verificar. Si ahora podemos hacer nuestro bucle, ¿no? Por cada carácter en la parte numérica, si es que, bueno, aquí ya tengo. ¿Qué queremos verificar? Que esa cosa sea un dígito o que ese carácter sea un punto, ¿no verdad? Porque no puede haber nada que no sea ni dígito y nada que no sea punto. Entonces, si es que no, o sea, si es que el carácter no es un dígito y, uy, y el carácter tampoco es un punto, significa que es cualquier otra cosa a excepción de un dígito y un punto. Por lo tanto, no se cumple el formato y retornamos 0.0. Entonces, listo. Recapitulando. Verificamos si el dígito, perdón, si la cadena tiene menos de dos dígitos. Y si ese es el caso, pues cerramos el código. Verificamos que el último carácter sea la C. Si el último carácter no es la C, pues detenemos el código. Y finalmente, estamos verificando que la parte numérica tenga solo números y puntos. Si es que la parte numérica no está hecha de números y no está hecha de puntos, entonces detienen el código, ¿no? Return 0. Ok. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más nos toca verificar? Nos toca verificar ¿dónde está? Ah, que no puede haber más de un punto decimal. ¿Cómo podemos verificar eso? Pues podríamos hacer varias formas, pero para practicar un poco de for podríamos utilizar un for, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos eso? Al igual que antes, lo que podríamos hacer es contar la cantidad de puntos usando un for, ¿no? ¿Verdad? Así, vamos a contar la cantidad de puntos decimales. O sea, voy a hacer un bucle que por cada carácter en la parte numérica
me cuente, vaya contando la cantidad de puntos. Entonces, debo de crear un contador desde cero. Cantidad de puntos igual a cero, ¿no? ¿Y qué voy a decir? Si es que el carácter es un punto, entonces a la cantidad de puntos dentro del texto, súmale 1. Listo, ahí estamos sumando todos los puntos que hay. Ahora, si es que hay más de un punto, es que la cantidad de puntos es mayor a 1, entonces cierra el código, return 0. Vamos recapitulando. Verificamos primero si la longitud es menor que 2. Y si ese es el caso, retornamos 0. Verificamos si el último carácter es distinto de C. Y si el último carácter no es C, retornamos 0. Verificamos que la parte numérica sea solo de números y solo de puntos. Y caso contrario, retornamos 0. Y finalmente, verificamos que no haya más de un solo punto. Solo puede haber un punto en todo el texto. Vamos a nuestras condiciones. Solo debe haber el punto, solo debe estarse al final, no puede haber un punto decimal, más de un punto decimal, y la parte numérica debe tener al menos un dígito. Entonces, listo. Ya tendríamos todo el código, ya tenemos todas las condiciones. Usamos 1, 2, 3, 4 condiciones. Entonces, ¿qué pasa si es que todas las condiciones se cumplen? Si es que tiene el formato correcto. Entonces, nos pide retornar el número correcto en forma flotante, ¿no? ¿Sí ven? Aquí está. El número en forma flotante, o sea, con decimales. Entonces, aquí tendríamos que hacer un return flotante de nuestro valor, ¿verdad? Pero nuestro valor en realidad tiene letras, así que no tenemos que incluir las letras. Por tanto, vamos a solo incluir la parte numérica. Entonces, vamos a entrar el flotante de la parte numérica, de nuestra variable parte numérica. Y listo. Esa sería nuestra super mega función. Lo que tienen que conocer para este ejercicio es utilizar el if y utilizar el for para hacer validaciones. Y ya, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre cómo se resolvió este ejercicio? Los que preguntan tienen puntos extra en las lecciones, pilas. Entonces ya, así se resuelve el primero. Y bueno, vamos con el segundo, que también es un tema de un examen. Del examen, de hecho, del examen de este año, 2025, del semestre anterior. Pero bueno, a ver, ¿qué nos piden en este super ejercicio? Nos dicen, em, tema 2, función monto categoría. O sea, nos piden crear una función, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué nos dicen? Implementa la función monto categoría que reciba una lista de proyectos y una categoría específica. La función debe calcular el monto total de los proyectos asociados a una categoría específica. O sea, nos va a dar una lista de proyectos y una categoría. De esa lista de proyectos, tenemos que encontrar la categoría específica y sumar la cantidad total del costo, ¿no? Entonces, ¿cómo está nuestra lista de proyectos? Tiene esta forma. La lista de proyectos tiene esta forma, ¿no? Tiene una categoría, un proyecto 1, un valor, un proyecto 2, un valor, un proyecto 3, un valor, y así sucesivamente. O sea, aquí ya nos podemos dar cuenta de que eh, deberíamos utilizar la función split. ¿Por qué la función split? Porque nos va a poder crear una lista a partir de este texto, ¿verdad?
Porque si ven que el texto tiene separaciones por punto y coma, por dos puntos, dos puntos, entonces podríamos utilizar el split para, para separar esos puntos y coma y esos dos puntos y crear una lista y poder analizar cada elemento de la lista. Pero bueno, ahora, otro ejemplo sería el aquí, ¿no? Y sería el ejemplo, bueno, un ejemplo más real, ¿no? Tenemos como primera parte la categoría, ciencias naturales. Después tenemos el proyecto y un costo, $230. Tenemos otro proyecto y el segundo costo. Otro ejemplo, tecnología. Tenemos el primer proyecto con su costo, el segundo proyecto con su costo, y así para las demás funciones, las demás listas, elementos, ¿verdad? Entonces, la función que tiene que hacer, tiene que buscar la categoría específica sin distinguir mayúsculas y minúsculas. O sea, aquí va a entrar una categoría. Aquí, el usuario ingresa una categoría y el código debe de buscar entre todas estas listas, debe de buscar cuál es la que él ingresó. Ciencias naturales, tecnología, arte, cuál es la que ingresó el usuario. Sin tomar en cuenta las mayúsculas y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Después de encontrar la categoría, el código debe de ingresar a todos estos valores y sumar los costos, 230, 210, 250, 220, según la categoría, ¿no? Y retornar el total. Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Si mi categoría es ciencias naturales, lo que yo voy a hacer es, bueno, lo que el código va a hacer es entrar a ciencias naturales y sumar 230 más 210. Si mi categoría es arte, el código va a entrar a arte y va a sumar 180 con 160. Pues listo, así es como funciona. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, aquí está la función. Y la borramos. Pero vamos a aplicarlo. Primero que nada, pongamos nuestra definición, ¿no? Vamos, definir nuestra función. ¿Cuál sería nuestra función? Sería eh, monto categoría. Monto, categoría, con parámetros de la lista, ¿no? La lista de los proyectos. eh, y con la categoría buscar. Ok, ya. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la función? Retornar una suma, ¿verdad? Entonces necesitamos crear un monto inicial, un monto total que empiece en cero. Pero como vamos a trabajar con moneda, ¿no? Con money, tenemos que utilizar un flotante, ¿no? Entonces 0.0 para que sea flotante. Ahora, no tenemos que tomar en cuenta mayúsculas, minúsculas ni nada de eso. Así que tenemos que, a nuestra categoría que nos acaban de ingresar, tenemos que formatearla para que sea toda minúscula o toda mayúscula, ¿no? Entonces vamos a poner la categoría buscada, o sea, la que tenemos que buscar, va a ser igual a nuestro parámetro categoría en minúsculas. Listo, así ya no estamos tomando en cuenta mayúsculas, minúsculas ni nada de eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Tenemos que hacer un rango, ¿verdad? Un bucle, un lazo, un bucle que vaya analizando todos los elementos de nuestra lista y vaya determinando cuál es nuestra categoría y que también determine cuál es nuestro costo. Entonces, hacemos un bucle for cada elemento en la lista de proyectos. Lo que queremos hacer es encontrar nuestra categoría. No le podemos poner categoría. Bueno, pongámosle partes. Tenemos que... a ver, veamos, espérate. Ok, tenemos que encontrar de este texto de aquí arriba, encontrar cuál es la categoría. Y después encontrar nuestros valores, ¿verdad? Por lo tanto, utilizaremos un split. Es decir, vamos a separar este texto en dos partes.
primera parte con todos los proyectos y valores y segunda parte con la categoría. Entonces, la separación va a ser el punto y coma, que está aquí. Y el punto y coma. Esta es la separación entre categoría y valores proyectos. Entonces, nuestra lista de partes de categoría y todo eso va a ser igual a el elemento de los proyectos separado por el punto y coma. Y así, aquí ya obtuvimos algo como esto. Algo como esto, ¿no? Digamos, ciencias naturales, coma, monitor cardíaco, 30, coma, y primeros auxilios. Entonces, ahí estaba pegado. Ahí está. Puta. Bueno, entonces de esta primera parte ya hemos separado. Tenemos la categoría, proyecto valor, proyecto valor. Entonces, como ya tenemos separado nuestra lista de texto, ya podemos hacer lo principal. Analizar si es que coincide ciencias naturales, si es que coincide con el parámetro que ingresaron. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con un condicional, ¿no? ¿Verdad? Primero obtengamos esa categoría. La categoría de actual, o sea, la categoría que estamos trabajando ahorita, categoría actual, va a ser nuestra lista de apartes en la posición 0, porque eso nos va a devolver una lista, ¿no? ¿Verdad? Y en la posición 0 tenemos la categoría. Aquí está. En la posición 0, aquí está. En la primera parte, en la primera posición, está la categoría. Entonces, la lista de partes en la posición 0. Como no nos interesa mayúsculas, minúsculas, un punto lo bueno. Y ahora sí, ya tenemos la categoría que estamos, bueno, la categoría actual. Lo que nos queda hacer es verificar si es la misma del parámetro. Entonces, si es que la categoría actual es igual a la categoría buscada, entonces, entonces vamos a empezar a sumar valores. Caso contrario, pues no sumemos valores, no se encontró la categoría. Continuamos al siguiente elemento. Ahora sí, ¿cómo podemos sumar los valores? Pues muy sencillo. Recordemos que tenemos esta lista de aquí, ¿no? ¿Verdad? Mm, ok, tenemos esta lista de aquí arriba. Está compuesta de categoría, proyecto 1, valor 1, proyecto 2, valor 2, así, proyecto 3, valor 3, y así sucesivamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, podemos hacer una iteración, otro bucle. El primer bucle lo utilizamos para encontrar esta lista. Y el segundo bucle lo vamos a utilizar para analizar cada uno de estos valores chiquititos de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a crear un segundo bucle, un segundo for con una variable cualquiera. Está bien, ¿no? Sí, una variable cualquiera. Voy a ponerle i. ¿Y de qué va a ser? Recordemos que la primera parte no la vamos a tomar en cuenta porque solo nos interesa el proyecto y el valor. Entonces, ya no empezamos en 0, vamos a empezar en 1 para saltarnos la primera parte. ¿Y hasta dónde? Pues hasta la longitud de nuestra lista de elementos, o sea, nuestra longitud de partes. Ya está. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es recorrer todo esto de aquí. Recorrer uno por uno de estos valores. De este segundo recorrido, vamos a hallar el valor del proyecto y vamos a hallar el nombre del proyecto.
Pero el nombre del proyecto en realidad no nos interesa mucho, porque solo queremos saber cuánto dinero se está gastando al final. Así que solo nos vamos a quedar con el valor del proyecto. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, si estamos analizando este elemento en separado, vemos que podemos usar un split. Un split para separar el punto y coma y obtener después solo el valor del último, el 230. Entonces, podemos hacer algo como esto, ¿no? Que el valor del proyecto va a ser las partes, o sea, está lista aquí arriba, ¿no? ¿Verdad? Está lista aquí arriba, en el valor 1, o en el valor i, pero separándola por el punto y coma. Perdón, por los dos puntos. Está separándola por los dos puntos. Entonces, vamos a decir que el valor va a ser igual a esto de aquí, separado por los dos puntos y en la última posición. Aquí en la última posición. Posición menos uno. Entonces, listo. Lo que estamos diciendo es que, bueno, la posición menos uno y la posición uno es lo mismo, porque solo son dos valores. Lo que estamos haciendo ahorita es entrar a este valor de proyecto, separarlo por los dos puntos y obtener el segundo valor, que es un número, ¿no? ¿Verdad? Entonces, listo. Ya tengo mi valor. El problema es que este valor es un texto. Y es un texto porque la cadena de datos es texto. Entonces tenemos que transformarlo en un número. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el número va a ser igual al valor que teníamos, pero en flotante. Flotante porque estamos trabajando con dinero y el dinero tiene decimales, ¿no? Y finalmente, que ya tenemos nuestro valor del proyecto, lo que nos quedaría por hacer es sumarlo al total, ¿no? Entonces, monto total va a ser igual, más igual, así igual el número que obtuvimos. Y listo. Ahí sería casi todo el código. Como es chiquito, lo único que había que hacer era pues, meterle muchos foros. Porque, a ver, en resumen, lo que hicimos fue esto. Generamos un monto inicial de $0, ¿no? Después determinamos cuál es la categoría que estamos buscando, que es la que nos metieron aquí en el parámetro. Ahora, para cada elemento en la lista de proyectos, vamos a separarlos por el punto y coma, porque así nos va a dar esta lista de aquí, que va a ser la lista con la categoría y con el proyecto valor. ¿Sí, no? Proyecto valor, proyecto valor, proyecto valor. Luego, la categoría de esa lista va a ser el primer valor, ¿no? ¿Verdad? El primerito. Entonces va a ser el valor en el índice 0. Y le ponemos en minúsculas. Ahora, si es que esa categoría en índice 0 es igual a la categoría que estamos buscando, entonces tenemos que adentrarnos más en la lista y recorrerla por completo para encontrar el valor. Tras encontrar el valor, pues lo sumamos al monto total. Y ya está. Ya tenemos nuestro monto total. Entonces solo nos quedaría retornar nuestro monto total. Y listo. Ahí está la función. Entonces, ahora lo único que quedaría era, pues nada, eso sería todo. Eso sería toda la función. Entonces, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo se resolvió esta parte de acá? Tengo una consulta. Sí, ¿Qué pasa si no pongo return y solo llamo a la función? Coge seguirá será cogiendo el código, o sea, corre o no corre el código si no pongo el return y solo llamo a la función. si solo llama la función, todo va a funcionar como perfectamente. Va a pasar exactamente lo mismo, solo que al final
no te va a regresar el valor. O sea, el return lo que hace es que tú puedas después obtener este número de aquí, este valor, lo puedas eh, imprimir, por ejemplo. Pero si tú no pones el return, no vas a poder imprimir el valor, no lo vas a poder usar. Entonces, lo único que va a hacer ese return es que tú más adelante puedas utilizar este número. Si no lo pones, va a funcionar todo como si nada, pero más adelante no vas a poder usar el número. Digamos que el número no se va a guardar. Entonces, el return lo que hace es guardar ese número. Por eso tienes que ponerlo al final. Ok, gracias. Dale, Disculpe, dime. buenas noches. ¿Por qué puso el uno en la parte de valor al final, donde se pone split los dos puntos y ahí el Aquí, uno? Sí, ya, mira. Porque cuando... mm, ya, porque, a ver, tenemos nuestra lista de partes, ¿no? ¿Verdad? Que nuestra lista de partes va a ser esta de aquí. Después lo que hicimos fue hacer un segundo bucle, que es para entrar en estas listas. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta lista, entrar y vamos a coger cada valor. El de aquí, el de aquí, el de aquí. Entonces, si estamos en este de aquí, ¿no? ¿Verdad? Si estamos en monitor, bueno, como sea, si estamos en este valor, lo que nos interesa es el monto, ¿verdad? Nos interesa el dinero que se está gastando. Por tanto, como nos interesa el dinero, lo que tenemos que hacer es utilizar un split para separar al nombre del dinero. Y nos va a quedar una lista de esta forma. Mira, te voy a escribir aquí. Nos va a quedar esta lista. O, ahí, nos va a quedar esta lista. Monitor cardia, coma, 230. Esta es la lista que nos está quedando en la segunda parte, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que hicimos fue entrar a este valor, separarlo en esta lista. Y como queremos encontrar el costo, pues agarramos el segundo valor, ¿verdad? Y este segundo valor está en la posición 0 y este está en la posición 1. Entonces, nuestro segundo valor va a ser la posición número 1. Por eso le hicimos el 1 al final, para obtener esta posición de aquí, que corresponde al valor. muchas gracias. Yapi. Bueno, ¿alguien más? Ya. Bueno, entonces, ese sería el super ejercicio 2. Lo que había que hacer aquí no era, bueno, relativamente sencillo, solo que había que recordar que había que hacer dos for. ¿Y cómo saben ustedes que tenemos que hacer dos for, dos bucles, uno dentro de otro? Bueno, porque si se dan cuenta, aquí tenemos un separador, punto y coma, y acá tenemos un segundo separador con dos puntos. Entonces ya ustedes se pueden imaginar que tenemos que primero separar por punto y coma y luego separar por dos puntos. Entonces, un bucle para uno y luego un bucle para otro. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Un bucle para el punto y coma y luego un bucle para los dos puntos. Entonces ya. Y obviamente recuerden que si nos están pidiendo, nos piden calcular un monto total, tenemos que regresar un monto total. Así que tenemos que poner un return monto total para regresar ese valor, para que lo podamos guardar. Entonces, listo. Ese sería el ejercicio número 2 de este super examen 2025. Y aquí está el ejercicio número 3, que está un poco más largo. Cuando digo un poco, me refiero a mucho más largo. Entonces, bueno, vamos a leerlo primero.
¿Qué dice? Implemente un programa que simule una carrera de 10 turnos. O sea, de por sí ya vamos mentalizándonos que tenemos que utilizar de alguna u otra forma un bucle y repetirlo 10 veces. Entonces son 10 turnos. Entonces, es una carrera entre dos animales, una liebre y una tortuga. Cada animal tiene una velocidad máxima que va a estar en la variable velocidad de la liebre y la velocidad de tortuga, vel L, vel T. Cada turno, cada animal avanza una cantidad aleatoria de casillas entre una y su máxima velocidad. O sea, la liebre y la tortuga se van a mover una casilla o el número máximo de su velocidad. Entonces vamos analizando lo que tenemos hasta ahora. Sabemos que tenemos que hacer 10 pasos, o sea, 10 turnos en total, ¿no? Y sabemos que tenemos que encontrar un paso aleatorio entre uno y su velocidad máxima. Entonces, ¿qué se nos viene a la mente? Con estas frases aquí, ya sabemos que tenemos que hacer un bucle for que nos va a recorrer 10 pasos y tenemos que utilizar random. O sea, tenemos que hacer el import random para poder generar pasos aleatorios. Entonces ya, finalmente, nos dicen que existe una lista llamada trampas. ¿Qué hace la lista trampas? Pues indica las casillas donde hay trampas para la liebre únicamente. Si la liebre cae en una trampa, pues debe regresar a la posición anterior. Entonces aquí nos están diciendo que la lista trampas nos dice en qué posición de la liebre tenemos que hacer que la liebre regrese. O sea, tenemos que utilizar un condicional que diga si es que la liebre está en una posición con trampa, entonces la posición de la liebre regresa para atrás. Entonces, recapitulando, tenemos que hacer un bucle con 10 turnos que genere valores aleatorios para, para el movimiento de la tortuga y de la liebre. Y finalmente, la liebre, hay que comparar, o sea, tenemos que comparar la posición de la liebre con otra lista para ver si la hacemos regresar o si la dejamos donde está. Entonces, bueno, vamos a leer las reglas. Nos dice que el avance se acumula turno a turno, o sea, necesitamos acumuladores. Las casillas recorridas en cada movimiento se suman a la posición total. La liebre cae en una trampa, retrocede a la posición anterior, donde estaba anteriormente. En cada turno se debe mostrar con guiones el avance de cada animal. O sea, tenemos que hacer prints. Y al final de los 10 turnos gana el que esté pues más lejos, ¿no? El que tenga la mayor cantidad de casillas. O empate, pues sí, que están en la misma cantidad. Y ahora sí están nuestros datos. Sabemos que la liebre se va a mover en un valor cualquiera entre 1 y 5. Y la tortuga se moverá en un valor cualquiera entre 1 y 3. Y las trampas pues son estas. Entonces nada, continuemos. Un ejemplo sería este de aquí, ¿no? Turno 1, liebre y la cantidad de, de guiones según su punto. Tortuga, la cantidad de guiones. Aquí pongo la liebre que hay en una trampa. Entonces, pues regresamos. Bueno, y así para todas. Y aquí está el código. Así que lo borramos. A ver, ¿qué nos pedían? Primero, tenemos que utilizar valores aleatorios. Así que import random. ¿Qué más? Nos dan unos datos iniciales que están aquí. Entonces, bueno, los copiamos y los pegamos. Ahí está, datos iniciales. ¿Qué más? Tenemos que generar 10 turnos. Entonces, utilizamos un bucle for. Pero, ¿cómo sabemos en qué posición está la liebre? Pues con un acumulador, ¿verdad? Así que vamos. Una variable inicial que va a guardar esa posición. Posición de liebre. Obviamente empezamos en 0. Y la posición de la tortuga también en 0. Ya está. Tenemos nuestros valores iniciales y tenemos nuestros contadores. Entonces, ahora sí vamos turno por turno. Es decir, un for. Vamos con un bucle que simule cada turno. Entonces, for turno,
in range. Obviamente el turno va a ser del 1 al 10, por tanto va a ser del 1 con 11, sin que se incluya el 11, ¿no? Del 1 al 10 se pone 11 porque no se incluye el final. Mira. Entonces, bueno, ¿qué nos pide el formato? El formato nos pide imprimir el turno. Entonces, imprimamos el turno. Print, aquí me faltaron 2 puntos. Print, turno. El turno es, ya está. Ahora sí, vamos a ver la posición actual de la liebre. ¿Por qué la posición actual? Porque tenemos que verificar en cuántas... Bueno, porque, a ver, recuerden que la liebre tiene la posibilidad de retroceder por las trampas. Entonces, necesitamos guardar en dónde está la liebre, porque si es que llega a retroceder, tenemos que hacer que vaya a donde estaba antes. Entonces, necesito guardar ese valor. ¿Y cuál es el valor en donde estaba la liebre anteriormente? Pues va a ser la posición de la liebre. Entonces, vamos a guardar esa posición. ¿Cómo la guardamos? Pues, posición anterior, tal cual. Posición anterior de la liebre va a ser igual a la posición de la liebre. ¿Podríamos guardar la posición de la tortuga también? Sí, pero no hace falta porque la tortuga nunca va a retroceder, solo va a avanzar. Así que no hace falta saber dónde estaba antes. Entonces, ahora sí se viene lo bueno. Ahora sí, vamos a regresar al enunciado. Cada animal tiene una... El animal avanza una cantidad aleatoria entre 1 y su velocidad máxima. O sea, la cantidad de casillas, o mejor dicho, el avance de la liebre y el avance de la tortuga va a ser igual a un número aleatorio entre 1 y velocidad máxima. En otras palabras, ¿no? En Python, sabemos que el avance de la liebre va a ser igual a un número aleatorio entre 1 y la velocidad de la liebre. Entonces ya tenemos cuánto ha avanzado. Entonces, ya. Y finalmente, la posición de la liebre actual va a ser lo que estaba antes más su avance. Entonces, recapitulando, ¿no? Guardamos dónde estaba la liebre anteriormente. Después hicimos un avance, o sea, hicimos que la liebre avance una posición. Y esa posición la escribimos aquí, ¿no? La posición de la liebre va a ser lo mismo de antes más un avance. Entonces ya, ahora, ¿qué pasa si la liebre cayó en una trampa? ¿Qué pasa si la liebre cayó en una trampa? Pues lo que pasa es que va a retroceder, ¿no? ¿Verdad? ¿Y hacia dónde va a retroceder? Hacia su posición anterior. Entonces hay que verificar si es que la liebre cayó o no en una trampa. Entonces vamos aquí. Verificar si la liebre cayó en una trampa. ¿Cómo verificamos? Primero generamos nuestra super variable anterior. O bueno, creo que no hace falta, ¿no? Mm, mm. No, pero vamos a hacerlo. Si es que la posición de la liebre está dentro de las trampas, en otras palabras, ¿no? Si es que la posición en donde terminó la liebre está en una de las trampas, entonces, entonces quiero que la posición de la liebre sea a la anterior. Esto quiere decir que donde sea que esté la liebre actualmente, se regrese hacia donde estaba antes. Esto porque cayó en una trampa. Si es que la posición de la liebre es una trampa, entonces regrésala a la posición anterior. Y ya está. Ahora, obviamente, aquí hay que imprimir el texto correspondiente. Aquí está el texto correspondiente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo imprimimos? Pues, literalmente ponemos print. Print en la casilla. ¿Cuál casilla cayó?
pues en la posición en la que estaba, ¿no? Bueno, esto debería estar arriba. Ya está. La liebre cayó en una trampa, entonces va a regresar a su posición anterior. Entonces la posición va a regresar a la anterior. Y listo. Ahí verificamos. Entonces, ¿qué más nos queda por hacer? Pues ya está todo lo de la liebre. Porque a ver, lo que hemos hecho hasta ahora es determinar en dónde estaba antes. Después, generar un avance aleatorio. Después, sumamos ese avance para que así la liebre se mueva un bloquecito. Y finalmente, vimos si es que la liebre cayó en una trampa, entonces regrésala hacia donde estaba anteriormente. Ahora, ya terminamos la liebre, ¿no? Vamos con la tortuguita. Vamos ahora a hacer el movimiento de la tortuga. Recordemos que la tortuga no va a retroceder, así que no importa si la tortuga retrocede, pero no importa si la tortuga cae en una trampa, no, porque no tiene trampa. No hace falta guardar la posición de la tortuga, no hace falta. Podemos simplemente hacer que avance, avance, avance y ya está. Entonces vamos a determinar cuánto avanza la tortuga. Y recordemos que eso va a ser un valor aleatorio entre 1 y la velocidad de la tortuga. Entonces listo, ya tenemos su avance. ¿Cuál va a ser la posición de la tortuga? Pues la posición va a ser el valor que tenga antes más el avance que tuvo ahora. O sea, la posición de la tortuga va a ser en donde estaba hace un rato, más una cantidad de pasos, más un avance. Y el avance, pues, es el que está aquí arriba, ¿no? ¿Verdad? Entonces, listo, ya tenemos el avance de la tortuga. Ya tenemos el avance de la tortuga. Ya avanzó la tortuga y la liebre. Así que vamos a imprimir los avances. Vamos a imprimir qué tanto se movió, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a imprimir. La liebre. eh, la liebre avanzó una cantidad específica de pasos, ¿no? ¿Verdad? La liebre está en una posición específica. Dime, what happened? Profe, buenas noches. Una consulta. ¿Las líneas verdes son necesarias siempre o es solo como para que yo me pueda guiar? ¿O también es necesario para el profesor? No son necesarias, si quieres no las pongas. Solo es para que te puedas guiar. Sí, son comentarios. Igual, asumo yo que si pones comentarios en el examen, en la lección y en lo que sea, pues es más probable que entiendan lo que tú hayas querido hacer y y pues nada, pues te ayuda a tu calificación. Pero sí, no es necesario, es opcional. Gracias. Dale. Entonces, uy, ya me olvidé el formato. Vale. Entonces lo que hay que imprimir es esto. Tenemos que imprimir la liebre, su posición en rayitas y bueno, en paréntesis ahí no lo. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quitamos nuestra liebre y tenemos que escribir una cantidad específica de rayitas. ¿Y cómo hacemos que se multiplique una cantidad de un texto? Pues sencillamente, ¿no? A ese texto, o sea, al guión, a las rayitas, lo multiplicamos una cantidad de veces. Y en este caso, ¿cuál sería esa cantidad de veces? Pues la posición de la liebre, ¿no? ¿Verdad? Posición liebre. Listo. Ahora sí, si la liebre está en la posición 5, vamos a multiplicar las rayitas 5 veces. Entonces, por ejemplo, si la liebre está en la posición 5, se multiplica el guión 5 veces. Se multiplica el guión 5 veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nos quedaría el guión 5 veces. Así, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 5.
Porque recuerden que cuando ustedes multiplican un texto, lo que hacen es repetirlo el número de veces que lo hayan multiplicado. Si yo multiplico esto por 5, me van a quedar 5 guiones. Si lo multiplico por 4, me quedan 4 guiones. Si lo multiplico por 2, me quedan 2 guiones. Y así, bueno, para cada número, para cada múltiplo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así multiplico la cantidad de guiones, la cantidad de movimientos. Y, ¿qué más nos piden imprimir? Bueno, nos piden imprimir aquí la posición. Posición. Y ya está. Habría que hacer exactamente lo mismo para la tortuga. Entonces podemos poner aquí print tortuga, una cantidad de movimientos guión por la cantidad de veces que se movió la tortuga, ¿no? La tortuga, ahí está. Y acá mismo, pues, la posición de la tortuguilla. Y listo. Ahí ya estaría, pues, casi todo, ¿no? Ya estaría casi todo, porque ya tenemos todos los prints. De hecho, a ver si... ¿sí? Están todos los prints. Lo que se hace es se imprime la cantidad de avances de cada uno, junto con su posición para cada turno. Pero eso no es todo, ¿no? ¿Verdad? Eso es recién la segunda parte. Ya imprimimos las posiciones. ¿Para qué nos falta imprimir? Nos falta imprimir quién ganó. Si ganó la tortuga o si ganó la liebre, ¿quién ganó, no? Eso es muy sencillo, porque lo único que queda verificar es si es que la posición de la liebre es mayor a la tortuga o viceversa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos acá abajo. Y afuera del foro, porque esto ya es al final, o sea, esto es afuera. Afuera del foro, después de haberse movido las 10 veces, vamos a determinar el ganador. El ganador de la carrera es, y ahora sí, esto depende. Depende de la posición. Entonces, si es que la posición de la tortuga es, bueno, es mayor a la posición de la liebre, entonces el ganador es la tortuga, porque la tortuga tiene más pasos que la liebre. Ahora, otro caso, ¿qué pasa si la posición de la liebre es la que es mayor? Entonces, un elif. ¿Por qué elif? Porque es una segunda condición. Una condición que es diferente a la primera, pero que no es, pero que depende de la primera, ¿no? Porque es lo contrario. Entonces, una segunda condición, que la posición de la liebre sea mayor a la tortuga. Es una segunda condición. ¿Cuál es la última condición? Que ambas posiciones sean iguales, ¿no? O sea, que ambas sean iguales. Esa es la última condición que podría pasar. Pero como es lo único, pues no hace falta ponerle este texto, ¿no? Solo directamente pongo el else. Directamente pongo else y simplemente escribo empate. Y ya está. Recuerden cómo funciona el if y el else. Es sencillo. Tenemos tres condiciones. Que gane la tortuga, que gane la liebre o que quede en empate. Podemos escoger un orden cualquiera, ¿no? Y verificar cada uno a la vez, ¿no? Primero, ¿será que ganó la tortuga? Si es que ganó la tortuga, pues ponemos if tortuga, no sé qué, print tortuga. Ahora, el if, porque es la segunda condición. Es una condición en el medio. O sea, hay un sándwich aquí, ¿no? Aquí está la última, la primera, y todo lo del centro es el if. O sea, ese es el sándwich. Adentro va el if. El if va en el centro. Entonces, segunda condición, pues que la liebre sea mayor a la tortuga. Y última condición, else, porque es la última, la que sí nada que ver. Entonces, es que queden en empate. Listo. Entonces, ahora sí ya podríamos correr. Y ahí se ve, ¿no? Y la liebre cayó en una trampa, entonces se regresó. Terminaron así, con la tortuga ganadora porque tiene 24 casillas, mientras que la liebre tiene 22. Ya está. La tortuga que ganó es, pues ya está.
Y esto lo podemos correr varias veces y nos dejaría pues resultados distintos porque está con random. Bueno, aquí volvió a ganar la truda, pero bueno, como sea. Y ya está, ese sería el ejercicio número 2. Sí, ganó la tortuga. Bueno, para este ejercicio lo que había que saber eran unas tres cositas. Primero, había que utilizar un for. Un for con un rango de turnos del 1 al 10. Después, teníamos que saber que... mm, tenemos que saber esto, el formato. Si yo quiero imprimir la posición de algo, en este caso, ¿no? Quiero imprimir una cantidad de guiones, lo que puedo hacer es es multiplicar este texto por, por un número, por la posición. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar que ese guión se multiplica varias veces, ¿no? 5, unas 7, 8. Entonces, esto es lo segundo que había que hacer. Había que saber utilizar el for, el rango y el random, y había que saber utilizar este formato de aquí. Y lo último que teníamos que saber para resolver este ejercicio era esto. Tenemos aquí una condición 1, una condición intermedia, el sándwich, ¿no? El elif, y la última condición. Y listo. Con eso podíamos resolver y sacarnos un buen 10 en esa pregunta. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda respecto a este segundo ejercicio? Ah, claro, probable, nomás. Yo tengo una duda es en cómo puedo hacer la parte cuando es en comentario, o sea, cuando es el print, yo lo que hago es usar tipo el asterisco. Lo que sucede es que no sé cómo puedo hacer que multiplicar las barritas usando el asterisco. ¿Te refieres a esto de aquí? Sí, ahorita paso una imagen que es como yo lo hice A ver, a y ver. no sé cómo pasa que el asterisco incremente las veces que de las posiciones que pasó el conejo y la tortuga. Que o sea, es como el Mm, tipo es multiplicarlo con el número, pero ¿cómo sería con el asterisco? a ver, déjame ver si puedo. ¿Se puede poner esto aquí? Em, Dios mío. Bueno, no, sí, sí, se puede, sí, se puede. A ver, aquí está. Sí, ven, ¿no? Tú tienes aquí esto, ¿no? ¿Verdad? ¿A esto te refieres? Esta parte de aquí. Sí, Print liebre, ya. Lo que tú tenías que hacer aquí es, bueno, primero, o sea, las diferencias, ¿no? Es que tú en tu caso eh, tienes los asteriscos aquí escritos. Entonces, lo que tienes que hacer para poder utilizar perdón, tienes el guión aquí escrito, los guiones. Lo que tienes que hacer para poder utilizar el asterisco, o sea, el por, es... Uy, está largo esto. ¿Ves? Bueno, bueno. Lo que tendrías que utilizar era utilizarlo como si fuese una variable. Mira, aquí está. Esto de aquí, tú lo puedes ver como una variable. Por ejemplo, lo voy a escribir aquí arriba. Voy a poner guiones. Ahora sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es literalmente a tus guiones, o sea, tus variables guiones, a esa variable multiplicarla con el asterisco con un número. Si te das cuenta, no tienes que escribir los guiones. O sea, lo que tienes que poner es la variable. En este caso, la variable es pues solo este de aquí, pues no. Pero en general lo que pones es la variable que contiene los guiones. Y en tu caso, eh, tú no utilizaste el f de aquí, ¿no? ¿Verdad? Este f string, porque estás utilizando los porcentajes esos de ahí. Entonces, con los porcentajes no sabría cómo hacerlo tal cual. Ahí sí, la verdad que no, no sé cómo utilizar muy bien esos porcentajes.
Pero en este caso, con el f-string, con el f, tú puedes usar las llaves, estas llaves moradas, y utilizar el guión como una variable. Y a esa variable multiplicarla por un número. O sea, así es como tú lo harías con el asterisco. O sea, tomándolo como una variable y multiplicarla por un número. La verdad que esta pregunta estaba un poco confusa porque no, porque sobre todo por el hecho de los porcentajes, porque no, bueno, yo no acostumbro usarlos, prefiero utilizar el F. Pero, bueno, no sé si te haya quedado más claro, o si, bueno, sigues con la misma duda. Eso No, era lo sigo que está. con la misma duda, pero igualmente gracias. Es que yo estoy más acostumbrado, es que estoy más acostumbrado a usar el asterisco, no el F. De hecho, todo el parcial está usando el asterisco, no el F. De hecho, eso Mm, nunca nos explicó el profesor, sino literalmente en las diapositivas que mostraba en cómo se usaba el porcentaje, el cómo se porcentaje este, usaba. ¿no? Sí, sí, sí. Cómo se usaba con la D, la S o con la F o el número, con la F punto, el número F. Mm, 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 mm. Bueno, la verdad ahí sí te voy a fallar porque, no sé, yo no recuerdo. Y cuando yo estuve con el profesor, bueno, no sé si era de paralelo 14, pero con el profesor Méndez, Ramírez Méndez, yo prefería usar el F-string. Y obviamente es válido, ¿no? Utilizar el F-string con este profesor, de todas formas te pone la nota. Ahí sí, lo siento para los que tengan dudas respecto a los porcentajes. Pero yo sinceramente les recomiendo utilizar el F-string. Recomendadísimo por el coordinador de FP, también lo recomienda. Pero bueno, este, y si encuentro ejercicios que utilicen los porcentajes, pues se los mando. Pero bueno, alguien más había alzado la mano antes. Cualquier Sí, yo. cosa, ah, Profe, continúa. ¿cómo sé cuántos contadores tengo que utilizar en un ejercicio? Ok, en este caso, como lo que nos pedía, mira, si te das cuenta en el ejemplo, ¿no? Mira el ejemplo. ¿Qué es lo que está variando? ¿Qué es lo que está cambiando? Pero tenemos tres cosas. Los turnos y la posición de la tortuga, bueno, de la tortuga y la posición de la liebre. ¿No, verdad? Solo tres cosas están cambiando. Los turnos y las posiciones. Los turnos, obviamente, lo puedo hacer con el bucle for, porque va del 1 al 10. En cambio, las posiciones, tengo que ir sumándolas. Entonces, como yo veo que tenemos dos cosas que se van sumando, las posiciones, las tres, la liebre y la tortuga, entonces yo ya sé que tengo que hacer dos contadores para que vayan contando esas posiciones. Pues si te das cuenta en el ejemplo, que por cierto, este ejemplo tal cual está escrito en el examen, este ejemplo está en el examen, está en la hoja del examen. Entonces, como yo veo en el ejemplo que se están sumando las posiciones, yo ya estoy intuyendo que necesito dos contadores para cada posición. Ahora, si se te hace difícil, no pasa nada, no pasa nada. Lo que yo hacía en el examen era pues simplemente dejar un espacio gigante así, un espacio gigante y entonces cualquier cosa, yo decía, chuta, aquí recién voy a usar un contador, pero no lo puse, no pasa nada, dejé un espacio aquí en blanco. Entonces escribo, contador que me faltó poner. Entonces, yo les recomiendo en el examen dejar un espacio de unas 2 líneas, 3 líneas máximo, por si se les olvida poner algo. Y eso es completamente válido, no pasa nada. Entonces, en resumen, ¿cómo sabes cuántos contadores poner? Bueno, analizando el ejemplo. Tú analizas el ejemplo y ves que tengo que contar las posiciones, porque van sumándose con el tiempo. Entonces, necesito un contador para cada posición. Si es que no me di cuenta, no pasa nada, porque yo dejé un espacio en blanco para luego saber que, bueno, por si luego me entero, pues lo relleno en mi espacio en blanco. Entonces, listo. ¿Te quedó claro, amiga? Sí, gracias. Ya, pues. ¿Alguien más tiene alguna duda de este ejercicio? Mm, Ok. Bueno, ese sería el ejercicio. Con F-string sale de esta forma, con los porcentajes.
Bueno, sí. O sea, bueno, yo creo que sería más saludable que ustedes escojan o hacer F-string o hacer porcentajes. O sea, aprenderse bien uno de los dos. El F-string es relativamente sencillo. Y pues bueno, también recuerden lo que les dije de los contadores. Si ustedes ven el ejemplo que hay cosas que se van acumulando, por ejemplo, vamos atrás. Vamos atrás. Tenemos que contar la categoría, ¿no? Vamos al ejemplo. Nos dice que tenemos una salida de 440. Y sabemos que 230 más 210 es 440. O sea, que cada elemento de esta lista se está sumando. Yo necesito entonces una variable que acumule esa suma. Necesito un contador. Aquí está mi contador. Lo que tienes que hacer para determinar contadores es analizar lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí es mucho más evidente, la verdad, porque nos dice, tenemos que calcular un monto total. O sea, tenemos que sumar valores. Por tanto, necesito un contador que acumule esos valores, un acumulador, como sea. En cambio, acá atrás tenemos que contar posiciones. Entonces necesito un contador con las posiciones. Un acumulador, contador. Entonces, bueno, ya está. Luego sería esto. Recuerden el if, el elif, va en el centro del elif. Y ya. Entonces, que nos queda el ejercicio 4, que se ve chiquito, pero creo que es un poquito más largo de lo que parece. Entonces, vamos con el ejercicio número 4, el último ejercicio. Tenemos un segundo. Ya. Ejercicio número 4. Se requiere un programa que procese una lista con mediciones de temperaturas de un dispositivo. Algunas mediciones contienen el valor R, que indica un error de lectura. A ver, pues vamos a leer de nuevo. Un programa que procese una lista con mediciones de temperatura de un dispositivo. Ok, entonces nos van a dar una lista de temperaturas y tenemos que primero darnos cuenta cuál de esas temperaturas es un número y cuál es un error. Y bueno, entonces, ¿para qué queremos hacer esto? Primero tenemos que contar cuántas veces hay un error. Entonces, a ver, nos detenemos de golpe, de golpe. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que hacer un programa que cuente cuántas veces hay un error, que cuente el error. O sea, ¿qué tenemos que poner al principio? Un contador. O sea, ahí, desde ya sabemos que tenemos que poner un contador. De golpe. ¿Qué más nos dice? Calcular una suma de temperaturas. Ok, nos detenemos de nuevo. Una suma de temperaturas. O sea, en la lista va a tener temperaturas y tenemos que ir sumando cada una de ellas. Por lo tanto, necesitamos un contador para los errores y un acumulador para las temperaturas. O sea, vamos escribiendo. Necesitamos un contador de errores y un contador de temperaturas. Si les sirve a ustedes, y probablemente les va a servir, escriban, bueno, en su hojita, ¿no? Vayan escribiendo. Necesito contar errores. Necesito contar temperaturas. Pues listo, eso los va a ayudar. Y finalmente, contar las mediciones válidas. Y pues, obviamente esto es otro contador, ¿no? Bueno, esto no es un contador, es un acumulador. Aquí el contador de mediciones válidas. ¿Sí ven? O sea, para saber si necesitan o no un contador, tienen que analizar lo que se les está pidiendo. En este caso es muy claro, ¿no? Contar cuántas veces, calcular, contar. Por sí, les recomiendo al inicio escribir las cosas que les están pidiendo y así van a saber si tienen que no hacer o no un contador. Entonces, bueno. Sin embargo, el código proporcionado contiene 5 errores que no permiten ejecutar el programa. Reescriba todo el código para... Ay, me olvidé poner aquí el código. Ah, bueno, deme 5 que olvidé poner el código aquí en la pantallita. Denme 5 segundos.
Ok, aquí está. Me había olvidado de pegarlo. Bueno, a ver, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que el código proporcionado tiene 5 errores que no permiten ejecutar el programa. Entonces tenemos que reescribir todo el código y solucionar estos problemas. No se deben introducir nuevos errores en el código. Ok, bueno, eso tampoco era el plan. Pero ok, entonces vamos a escribir todo esto primero. A ver. Bueno, vamos a analizarlo así tal cual. Vamos a analizarlo así. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar errores, contar la suma de la temperatura y la cantidad de ingresos válidos, ¿no verdad? Hasta ahí vamos bien. Tenemos una función que tiene nuestra lista de temperatura y tiene nuestros contadores y acumuladores. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Ok, tenemos un bucle que va a recorrer las temperaturas, ¿no verdad? Entonces, por cada temperatura en nuestra lista de temperaturas, pues hagamos esto. Primero, primero, si esa temperatura es igual a un error, entonces a la lista de errores, súmale 1. Y aquí ya tenemos 2 errores, ya, ya. De por sí ya hay 2 puntos clave. El que encuentre el punto clave aquí se lleva un punto en la lección, pilas. No, mentira, luego me despiden. Pero a ver, si se dan cuenta, aquí tenemos un igual, ¿no? ¿Verdad? Eso está mal. Porque cuando estamos utilizando condicionales, no es igual, es igual, igual. O sea, son las dos iguales. Y acá, en cambio, tenemos errores igual más 1. Y nosotros sabemos que esto está al revés. Esto es más igual 1. Entonces vamos a ir reescribiendo aquí arriba los que vamos a encontrar, ¿no? Vamos a definir, analizar, temperaturas, temperaturas. Errores igual a 0, suma igual a 0 y cantidad de válidas igual a 0. ¿Verdad? Ok, entonces lo que estamos haciendo primero es recorrer cada temperatura en la lista de temperaturas y decimos que si es que la temperatura que estamos analizando es igual a un error, entonces a los errores le sumamos 1, ¿no verdad? Pero eso está mal escrito, porque nosotros sabemos desde siglos que los condicionales no se escriben con igual, sino con igual, igual. O sea, 1, 2, con dos iguales. Dos iguales. Ahí está el primer error. Vamos a escribir aquí. Error 1. Faltó un igual. Listo. Ahora, aquí dice que si es que es un error, a la lista de errores le sumamos 1. Pero eso está mal escrito, porque esto está al revés, ¿no verdad? Esto está mal escrito, esto va al revés, es más igual. Entonces, error 2 está al revés, más igual. Ahí está nuestro segundo error. Entonces, ¿qué más dicen? Ahora, ¿qué pasa si nuestra temperatura no es un error? Pues entonces, sumamos dicha temperatura. Mira, aquí ya lo escribieron bien. Sumamos dicha temperatura ¿a dónde? A nuestro acumulador, ¿no verdad? Y digamos que, pues, es una cantidad válida. Pero a ver, analicemos esto un rato, ¿no? Ok. ¿Cómo sabemos nosotros que, que nuestra temperatura es un número en realidad? Puede que no sea un número, puede que alguien haya puesto algo mal y en vez de un número, pues haya regresado un texto. ¿La verdad? Eso es posible. Entonces aquí bueno, hace falta agregar una validación, ¿no verdad? ¿Cómo lo haríamos? Pues así, ¿no verdad? El if, eh, o sea, digamos, segundo caso, ¿no? Que nuestra temperatura, o sea, pues, si es que nuestra temperatura no es un dígito, entonces tenemos otro error, ¿no verdad? Errores más igual 1. Ahora sí.
Ya hemos validado que en efecto nuestra temperatura sea un dígito, siempre y cuando no haya sido un texto de error, ¿no? ¿Verdad? Ya está. Ahora sí. Último caso. Tenemos 3 condiciones. La primera, que sea error. La segunda condición, que no sea un dígito. ¿Y cuál sería la tercera? Pues que sea en efecto un número válido, ¿no? Una temperatura válida. Y si es una temperatura válida, entonces sumamos nuestra temperatura. ¿Por qué en flotante? Porque estamos trabajando con temperatura y eso es pues 25, 25.4, 30.1, son números flotantes. Entonces listo, sumamos nuestra temperatura y la cantidad de entradas válidas también la sumamos 1. Verificamos cómo hicieron acá el código. Bueno, y es casi lo mismo, solo falta esta validación del centro, ¿no? ¿Verdad? Porque no están validando que sea un número. Lo que están haciendo es sumar la temperatura correctamente, ¿no? Y sumar la cantidad de válidas. ¿Y qué nos pide hacer? Ok, nos pide retornar estas 3 cosas, ¿no? La cantidad de errores, la cantidad de, bueno, la suma total de la temperatura y las mediciones válidas, o sea, las mediciones numéricas. Entonces tenemos que retornar la lista de errores, bueno, la cantidad de errores, la suma y la cantidad válida. Hasta ahí todo está bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a hacer ese return. Return los errores, la suma y la cantidad válida. Y se trata de nuestra superfunción. Ahora veamos esto de aquí. Vamos a este ejemplo de cómo lo usaron. Tienen aquí una lista de datos. Y aquí pasa algo extremadamente interesante. Bueno, esto no se mencionó. Que si se dan cuenta, este de aquí, ¿qué es? Esto es un texto, ¿no? ¿Verdad? Porque está entre comillas. Entonces, como es un texto, ¿qué va a pasar aquí arriba? Ah, no, sí lo hicimos. Sí lo pusimos, sí lo pusimos. Sí lo convertimos. Pensé que no estaba convertido. Entonces, aquí el error, que está acá, esto fue lo que no mencioné. Aquí el error es que no se está transformando el texto en flotante. Se lo deja como texto. Hay que transformarla a flotante. Entonces aquí está el error. Error, no se transformó el texto a flotante. Ahí está el error. No se lo transformó a flotante, aquí solo está T. Entonces me va a quedar una lista de texto. Yo no quiero una lista de texto, yo quiero un número. Entonces lo transformamos a flotante aquí. Ya está. Ok. ¿Qué más? Ahora tenemos nuestra lista de datos. Pues nada, me tocó copiar la mano, así que vamos a copiar. Sean los datos. Datos 22.5. Error 24. 21.8. Chuta. Confíen en el proceso, chicos. Error. Y 23.3. Ok, ya está mi lista de datos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, aquí el que haya creado está diciendo que la cantidad de errores escrita como E y la cantidad de la suma escrita como S va a ser igual a nuestra función, ¿no? Entonces vamos a escribir eso. Bueno, voy a escribir bien. O como es. Los errores, la suma, va a ser igual a la función que hicimos analizar, temperaturas. Y ahora sí, una vez más, el que vea el error aquí se gana 10 puntos en la lección. Lo que está pasando es que estamos llamando a nuestra función a analizar temperaturas, ¿no? ¿Verdad? Estamos llamando. ¿Y nuestra función qué regresa? Regresa errores, regresa errores, regresa una suma y una cantidad válida. O sea, 1, 2, 3 cosas. Regresa 3 cosas. Y nosotros estamos diciendo que vamos a guardar una, 2 y ya. No hace falta una variable más. Entonces aquí hay otro error. Error, no se está guardando la última variable.
Y ustedes podrían pensar, bueno, no se está guardando, ¿cuál es el problema? Entonces, simplemente no me quedo con ese dato, lo perdí. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que Python va a intentar asignar esta variable a ese valor a una variable. Pero esa variable no existe. Y si esa variable no existe, pues el programa se va a caer. Va a decir, ni modo, no puedo continuar porque no existe la variable. Entonces, tenemos siempre que agregar todas las variables. Ahora sí está bien. Me faltaba una variable. Si no la pongo, no va a correr el programa. Vamos de nuevo. Mi función analizar temperaturas. Mi función que acabo de crear. Regresa tres valores. Uno, uno, dos, tres. Tres valores. Y en el código, este señor escribió dos valores. Entonces, de tres valores, solo está guardando dos. Ese tercer valor va a generar un crasheo. El código se va a crashear, va a romper y va a dejar de funcionar. Entonces necesitamos crear una tercera variable. Una tercera variable. Y ese es el error. No se está guardando la última variable. Va a ser la variable C. Entonces listo. Y finalmente, ¿qué hacen en el código? Pues esto hacen un mega print. Un print. Ponen errores encontrados. Los puntos. E. Y luego hacen print. Suma de temperaturas válidas. Los puntos. Round. Bueno, ya hace un round. Que la función round lo único que hace es redondear. Round S,2. Entonces vamos acá. Esto es lo que ellos hicieron, ¿no? ¿Verdad? Y analicemos de nuevo, analicemos. Ponen imprimir errores encontrados y la cantidad de errores es la variable E mayúscula. Aquí está el problema. Esta E es mayúscula y esta E de aquí es minúscula. Pero ustedes ya saben que Python no Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, para Python, esta E es una variable y esta E es otra variable. O sea que esto se va a caer. El programa va a morir. Necesitamos cambiar esta E mayúscula por la correcta, que es la minúscula. Ahí está. Vamos a ver. Error. La variable E mayúscula. E mayúscula. Mientras que la E mayúscula. Cuando se la creó. Minúscula. Entonces, listo. Ahí está el último error. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 errores. ¿Ya está? Ahí están los 5 errores que nos pedían. ¿Dónde está? 5, 5, 5, 5, 5. Y ahí están 5 errores. Ahí están todos los errores. Vamos a hacer un recap de los errores, ¿no? ¿Verdad? Ya pues. Entonces, creamos nuestros test contadores. Nuestros contadores. Y lo que hicimos fue verificar que nuestra temperatura primero sea un error. O sea, un error. Si es que es un error, pues le sumamos 1. Ahora, ellos habían escrito solo igual, pero nosotros sabemos que aquí van dos iguales. Es igual y igual, son dos. Siempre van dos. A ellos habían escrito esto como igual más. Pero nosotros sabemos que eso está mal. Es más igual. Lo habían escrito al revés. Al revés. Acá abajo estaban sumando directamente la letra T. Pero como la T es un texto, no la puedes sumar. Tienes que hacerla primero un número con un flotante. Y el penúltimo error es que no habían agregado la tercera variable. Y si no agregan esa tercera variable, el programa no funciona. Necesitan todas las variables de la función. 3. Sí, dime. Disculpe, las variables que están ahí no se tienen que escribir tal cual como están en los contadores, o puedo poner la letra E, la S y la C. Ok. Tú puedes poner cualquier cosa aquí, es verdad. Puedes poner lo que sea. Yo puedo poner. Puedo poner la letra que quiera. No hace falta que sea tal cual como estén los contadores. Lo que sí es verdad
es que el return sí debe ser tal cual como están en los contadores. Eso sí. El return, lo que está en el return, sí es igual a los contadores. Pero todo lo que está afuera del def, o sea, aquí está mi def, todo lo que está afuera, o sea, esto de acá, todo lo que está acá afuera, puede tener cualquier nombre que yo quiera, cualquier nombre. Es por eso que afuera del def pongo nombres cualquiera. Y adentro del def pongo los mismos nombres. Errores, errores, suma, suma, cantidad, cantidad. Entonces sí, yo puedo poner el nombre que yo quiera afuera. Estos nombres me los puedo inventar. Pero adentro tienen que ser los mismos. Y ya. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Aquí está escrito. Ok, perdón. Entonces, bueno, este es el ejercicio número 4. Bueno, el último error que estaba en el ejercicio era que aquí habían escrito la E mayúscula. La E mayúscula. Y como estamos afuera del def, aquí sí tienen que ser nombres, los nombres tienen que coincidir, ¿no? La E minúscula debe coincidir con esta E de aquí. Entonces, E minúscula también. Debe de coincidir estos nombres. Y ya, ahí estaría el cuarto ejercicio. Todos los ejercicios son de exámenes, tan sencillos. Son exámenes. Son ejercicios sencillos. Y como ven, pues, bueno, yo creo que el ejercicio de la lección estaba más difícil que esto. Así que no deberían de preocuparse mucho. Creo que lo más difícil, que fue lo que preguntó la compañera hace tiempo, era cómo sé que tengo que hacer un contador. O sea, cómo sé que tengo que poner un contador, cómo sé que tengo que hacer un bucle. Bueno, pues, y eso se sale con leyendo, ¿no? Leyendo el ejercicio, ¿no? En el caso número 4 nos decía que teníamos que contar. Entonces ahí va un contador. En el número 3 nos daban posiciones que se iban acumulando. 3, luego 5, luego 9. Se iban acumulando, entonces tengo que contarlas también. También en el ejercicio 3 nos dicen que son 10 turnos. O sea, tengo que hacer algo 10 veces. O sea, necesito un bucle que se repita 10 veces. En el ejercicio número 2 tenemos que calcular un monto, o sea, una suma de dinero. Entonces necesito un acumulador que empiece en cero. Y como tengo que sumar valores con valores, necesito también un bucle. Bellísimo. Y en el ejercicio número 1, bueno, aquí no hay nada de eso. Así que no. Pero sí, eso creo que es lo más difícil. ¿Y qué les recomiendo yo? Ya lo dije antes, pero ¿qué les recomiendo de verdad? Pues hagan dos cosas. Primero, si le están diciendo que tienen que contar posiciones, escriban en su cuaderno, o en su hoja, escriban. Hay que contar las posiciones. ¿Y eso qué es? Contador o un acumulador. O sea, ya de ley, ya está. Ya lo sacan de una. O si les piden hacer algo N veces, como 10 turnos. Ah, ok, vacancísimo, esto es un bucle for. Tengo que repetirlo. Ahora digamos que no tengo idea qué hay que hacer. Pues listo, no pasa nada. Dejo un espacio en blanco. Dejo un espacio en blanco por si acaso más adelante lo necesite. Digamos que yo me olvidé de escribir posición tortuga. Me olvidé por completo. Bueno, no sabía que había que hacerlo. Entonces yo hago mi código y digo, ¡ah! Necesito escribir la posición de la tortuga. No pasa nada, tengo un espacio en blanco por si acaso. Entonces, posición tortuga. Entonces, listo. No tengo nada que hacer. Deja espacio en blanco, por si acaso. Y ya está. Con eso les va a ir bien el examen. No se olviden de importar random, por favor. Y último comentario. Este ejercicio de aquí, si ven ustedes, dice algo importante. Por cada nuevo error, se le va a penalizar 4 puntos. Y eso parece hartísimo, pero no sé si les ha comentado el profesor. En los exámenes, por cada error que tengan ustedes aquí, les bajan de 1 a 3 puntos. Entonces, por ejemplo, si ustedes en la lección escribieron
esto de aquí, digamos, esta cosa aquí. Ustedes la escribieron de esta forma. Igual más. Lo escriben al revés. Automáticamente, al lado le van a poner menos un punto. Y un punto es hartísimo, es demasiado, porque es un error muy chiquito. Pero sí, cuando estén haciendo su lección, siempre recuerden revisar ese tipo de cosas. ¿Y qué van a revisar? Se los voy a poner aquí también. Deben de, bueno, lo que todo el mundo se equivoca, ¿no? En indentación, revisen indentaciones, revisen puntuación, o sea, ahí van los 2 puntos, los más igual, revisen la puntuación, revisen los rangos, o sea, que yo no haga una indexación, o sea, que yo no haga una indexación que esté fuera de rango, las mayúsculas, minúsculas, todo eso baja un punto, 2 puntos, 3 puntos. Y ustedes, chutas, pueden terminar debiendo en el examen, ¿no? Digamos que se equivocaron 3 veces y la pregunta valía 10 puntos. 3 por 3, 9. Se quedaron con un punto de 10. O sea, y eso que hicieron todo bien. Solo que como se equivocaron en esto, le fueron restando puntos. Así que recuerden eso. Recuerden indentaciones, la puntuación, los rangos, mayúsculas, minúsculas. Y ya está. Eso sería casi todo lo que tienen que recordar. Entonces, pues nada. Eso sería todo por estos 4 ejercicios. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de cualquier cosa? Mm, Bueno, bueno, no sé si alguien está alzando la mano o algo por el estilo. Igualmente solo habla en el micrófono en cualquier caso. Pero sí. Entonces, esos serían los 4 ejercicios de este super examen. Como ven, es relativamente sencillo. Y pues nada. Eso sería todo por hoy entonces. Les voy a dejar más Profe, ejercicios. Sí, dime. ¿a qué se refiere con indentaciones? Excelente pregunta. ¿Por qué te la aguantaste? A ver, mira. Esto es una indentación. Esto es una indentación. Esto de aquí. No sé, sangría, digamos. Este espacio que hay aquí. Cuando ustedes hacen un for, cuando hacen un if, siempre tienen que dejar un espacio, ¿no verdad? Ese espacio que se ve mejor, donde se ve, donde se ve, donde se ve, se ve. Aquí. ¿Sí ven? ¿Sí ven que todo el código está a la derecha? Hay un espacio aquí en blanco. Este espacio en blanco se denomina indentación. Aquí. Si no ponen este espacio en blanco, van a perder como 3 puntos. Y eso es mucho, eso es demasiado. Entonces, sí, esto es indentación, este espacio en blanco. La indentación, lo voy a poner aquí mismo, ya fue. La indentación se utiliza en los for, las def, los if, el if y else. Y según yo, ahí nomás, ¿no? Creo que no se usa bueno, también en while, pero no sé si ya vieron while, creo que. Bueno, igual eso no entra en el examen, creo. Entonces ya está. Ahí se utiliza indentación. Miren, por ejemplo, tenemos un for, ¿verdad? For. Y está la indentación, está el espacio correspondiente al for. Tengo aquí abajo un if, pues aquí está el espacio del if. Tengo acá abajo un elif, tengo su espacio, un else, tengo el espacio, tengo una función, un def, tengo el espacio, y listo. Bueno, eso sería la indentación. La indentación es todo lo que va, es ese espacio en blanco que hay entre el código y bueno, y el borde. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que esa pregunta fue crítica, o sea, demasiado crítica. Vamos, dime. No, profe. Puede ser un ejercicio así rapidísimo llamando a una función que nosotros creamos. Es que casi cuando yo lo suelo hacer, siempre me sale que tiene un error en syntax y o sea, yo no entiendo de por qué. Mm, llamando a una función. Vamos a verla aquí.
Bueno, mira, em, aquí, por ejemplo, aquí se está llamando una función. Aquí. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, se dejó de compartir pantalla. Perdón, cliqué mal. -5 en la elección, ya fue. A ver, entonces, ¿cómo llamamos una función? Vamos a ver, vamos a hacerlo aquí. Ustedes para llamar una función, para llamarla, ¿alzaste la mano o no? Sí, ¿no? Salma Nayeli. Ah, Nayeli. Bueno, sí, dime. Hola, pues es que yo quería saber ¿cómo puedo saber cuándo ubicar el return? Porque a veces he visto que hay ejercicios donde el return se lo ubica, o sea, enseguida después del def, y hay a veces ejercicios en donde el return se lo ubica ya al final. O sea, ¿cómo puedo diferenciar eso y cómo puedo saber en qué casos se ubica así de esas maneras para no Ok, confundir? lo que tú tienes que saber es que el return se utiliza para terminar el código, o sea, para que se acabe el código. Mira aquí. En este caso, lo usamos al final. ¿Por qué al final? Porque vamos a retornar después de haber sumado todo. Entonces, como aquí queremos sumar todos los valores, va al final para coger esa suma del último. Eso va al último porque es la suma después de haber sumado todo. Va al final. En cambio, en el ejercicio anterior, ves que tenemos 5 retornos. Tenemos hartísimos. ¿Y por qué tenemos 5? Porque lo que queremos hacer es terminar el código. Mira, vamos a ir paso a paso, ¿no? Tenemos esta función que obtiene la temperatura, ¿verdad? ¿Qué pasa si la temperatura no cumple un formato? Pues va a devolver 0. Esa es la condición. Si no cumple el formato, devuelve 0. Entonces, en mi función, en mi definición de función, lo que voy a hacer es poner un return para acabar la función una vez no haya cumplido el formato. Por ejemplo, digamos que yo aquí ingreso un valor y ese valor tiene este formato de aquí, ¿no? Entonces, mi return, ¿dónde estaría? Bueno, va a depender. Porque si yo determino que esto, digamos, no tiene el formato buscado. Si no tiene el formato buscado, ¿qué pasa? Pues debo de acabar la función. Entonces, si es que no tiene el formato buscado, pongo un return para acabar la función al principio de golpe. Entonces, ahí va el return arriba. Pero ojo, va con un condicional. Yo estoy usando el return al principio porque estoy cumpliendo la condición de que no tiene el formato. Por eso va al principio aquí, porque no tiene el formato. En cambio, digamos que le falta ahora este carácter de la C. O sea, le falta tiene este problema con el formato. Entonces, el return se va a activar si es que no cumple esta C. Entonces, como estás viendo, el return va al inicio, va al final, va en el centro, dependiendo de qué condición queremos cumplir. Anteriormente, lo que queríamos hacer era esperar a que se sume todo. En cambio, más adelante, en el de arriba, lo que queremos hacer es acabar la función cuando no se cumpla una condición específica. Por eso va arriba. O sea, por eso va en este orden. Eh, bueno, no sé si qué tan claro te haya quedado eso de ahí, porque es un poquito complicado. Sí, sí lo entendí, gracias, profe. Increíble, fascinante. Manuel, Y en esos casos de los condicionales, también se puede usar print. dentro del condicional. Sí. O Sí, sea, tú claro. trabajas la función print y después, como aquí no hay ninguna, o sea, se hace return cuando cumple la condición.
pero también se puede hacer print y en ese caso no retornaría nada, porque no hay nada que me esté queriendo que me devuelva. Ya el print lo está cumpliendo, ¿no? Claro. A ver, si yo pongo un print, si yo quito este retorno, yo pongo un print. Bueno, la verdad es que no entendí muy bien tu pregunta, pero tú me dices si estoy respondiéndote correctamente. Si yo pongo un print aquí, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que la función no va a terminar, va a seguir corriendo. Entonces va a ir al código de abajo. Eso es lo que va a ocurrir si yo pongo un print. Pero digamos que yo, por ejemplo, la función de acá atrás, yo quito este return por completo y directamente escribo print monto total. Ahora sí, la función en ningún momento me va a regresar un valor. Jamás me va a regresar un valor, porque ya no está el return. Lo que va a hacer es directamente imprimir en pantalla ese monto. Entonces, mm, claro, si tú no tienes ningún return, lo que va a pasar es que se va a correr todo el código hasta el final, hasta aquí. Y ahí se va a acabar la función. En cambio, si tú tienes un return, sea donde esté, el código se va a correr hasta llegar al return. No sé si ahí se responde tu pregunta del todo, pero por ejemplo, si yo hago acá esto, mm, hago ambas cosas. Bueno, ahora que lo veo, no estoy tan seguro qué pasaría. Creo que, a ver, vamos a probarlo. Ah, bueno, no pasó nada. Ah, no, no le llamé, ¿verdad? Eh, a ver si la llamo, obtener. Y la condición aquí es que el valor sea menor que 0, así que van a poner 1. Ajá, claro. Lo que va a pasar es que el código se va a correr en orden. Se va a correrse literalmente en el orden pues, que está presentado, ¿no? ¿Y cuál es el orden? Digamos que va a correr desde aquí, desde arriba hasta abajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces el código va a correr, ta, 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 va a llegar aquí a un print, va a imprimir en pantalla ese valor y después de haber impreso en pantalla, va a regresar el número. Entonces, lo que nosotros veremos es esto. Es que se va a imprimir en pantalla hola y después de haber impreso en pantalla, se regresa el valor. Y así, aquí está el valor A. Aquí está el valor. Print A. Ya, pues es el retorno. Entonces, lo que va a ocurrir cuando yo pongo un print y un return es que se va a imprimir en pantalla y luego va a retornar. No sé qué tan cercano está tu pregunta porque sí está medio confusa, pero tú dime cualquier cosa. Sí, entendí, muchas gracias. Increíble, increíble. Entonces, qué bueno. Ya, listo. ¿Alguien más tiene cualquier pregunta, cualquier duda? Verás que por pregunta, puntos extra en la elección. Mm, mm, mm. Bueno, recuerden, ¿no? ¿Qué hicimos aquí al principio? Pues, bueno, lo interesante aquí es que tenemos varios returns y cada uno va a correr si, solo si se cumple la condición de if, que está aquí, esta condición de if, condición de if. También acá abajo, en cambio, uy, no lo cambié. En cambio, acá abajo, el return se va a correr solo después de haber hecho toda la suma. Acá arriba, ¿no? En la de acá abajo, bueno, aquí no hay return. Y bueno, en la última, lo que nos están enseñando es que si nosotros retornamos, tres variables, entonces debemos de asignar tres variables. No podemos asignar más de tres ni menos de tres. Debe ser 3 y 3. Si aquí retorno una cuarta variable, pues aquí debe de haber una cuarta variable. Y bueno, eso, pero la verdad, esto es
más sencillo, creo que por lo que más le van a bajar puntos es por esto de aquí arriba. Por las indentaciones, por los puntos más menos, todo eso. Los rangos, las mayúsculas, minúsculas. Así que no se olviden de eso. No se olviden de las indentaciones. Se utilizan para estos casos. Tengo una Y pregunta. sí, dime. En el último ejercicio que hicimos, hay otra forma de expresar los decimales como, o sea, en suma, 2 puntos, punto 2F. No sé cuál sea la diferencia entre poner round y poner ese formato de A punto ver, dos ¿cómo? f ¿Cómo? A ver, suma 2 puntos, punto dos Ajá, f. o sea, primero, ajá, así. No hay ninguna diferencia, la verdad. Es exactamente lo mismo. Solo que, pues nada, solo son dos formas distintas de hacerlo. Ah, ok, Sí, está bien. sí. Y Como te también dije, a ajá. mí o sea, lo que me devuelve sale errores 5. ¿Por qué? Si, o sea, solo está contando los R como error y solo hay 2. A ver, no, aquí hay 5. A ver, uno, dos. Entonces hay un error en el conteo. Error. Creo que no está o sea, que si no tiene decimales no lo está contando como error, creo, no sé. Déjame ver. Sí, tienes razón, estaba incompleta esta segunda condición. It's not digit. Ok, aquí está el problema. Que esto de aquí tenemos que. Déjame probar ahí. Hasta el -1. Bueno, o sea, el error está aquí. ¿Por qué crees que está mal? O sea, está mal. Pero, ¿cuál fue tu análisis? Creo que está contando el 24 como error también, porque no tiene decimales. El, el 24 como error. No, al revés, solo está contando el 24 como válido porque es el único que no tiene decimales y los demás lo Ah, está contando como error. a ver, pongamos la prueba, pues. Veamos. O sea, asumo que el error está en el isDigit, que está incompleto. Incompletísimo. Tienes razón. Muy bien. ¿Cómo te hagas? Te vas a poner 10 puntos ahorita en el examen. Pero sí, aquí hay un error. Porque esto de aquí está tomando los dígitos y todo eso. Pero como aquí están con puntos, pues ya no lo está contando como dígitos. Entonces lo que tendríamos que hacer es primero eh, quitar ese punto. Lo vamos a ponerlo así. ¿Cómo quitamos ese punto? Con un replace. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo aquí arribita, ¿no? Vamos a hacer la temperatura será igual a eso T por un replace. ¿Y qué vamos a reemplazar? El punto con un espacio en blanco, ¿no? Entonces, si le quitamos ese punto, espera que esto está bien arriba, ¿verdad? Mm, 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 mm. Temperatura. Ahí está. Si le quitamos ese punto, pues ahora sí ya debería de funcionar, ¿no? Entonces aquí vamos a poner temperatura. Ok. Ya ahí está. Dos. ¿Cuál era el error que yo cometí y que aquí la futura fundadora da por si dio cuenta? Que, que cuando utilizamos el isDigit no estamos tomando en cuenta decimales. Entonces, esto de aquí, o este punto de aquí, lo estaba contando como algo, bueno, como que no es un número. Y es que no es un número, pues obviamente no es un número. Entonces, una vez ya hicimos esto, pues ya funciona. Es bueno. Pero bueno, la verdad que esto, ah, no, bueno, sí, está heavy este error. Discúlpenme, chicos, fue mi error. Ahora sí, ahí está ya corregido. ¿Alguien más tiene alguna súper pregunta? Muy buenas preguntas están haciendo hoy, la verdad. Muy bien. Eh, eh, bueno, entonces si no hay más preguntas,
Pues listo, eso sería todo. Sería todo. Mucha suerte. Eh, Les va a ir bien, de ley. Igual, yo pienso que las lecciones, digo, la lección del profesor estaba más difícil que este examen de aquí. Así que no se preocupen. Hagan estas recomendaciones si quieren no las hagan. Cada quien hace como quiera el examen. Encuentren la forma en la que sean más cómodos para resolver el examen. Y bueno, poco más. Eso sería todo por hoy. Les voy a subir esto en todos lados. Y ya. Ay, ¿verdad? No se olviden de poner en el chat su matrícula y su paralelo, que luego no me pagan, por favor. Ujú. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias.